pataleta, seguramente producto de la derrota, también fue un poco lo que hemos visto durante toda esta semana, José con José Domingo Pérez, valga la redundancia de José. Sí, claro, el fiscal José Domingo Pérez ha sido suspendida por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. A ver, si alguien ha sido crítico de José Domingo Pérez, y creo yo que con argumentos, más allá de que un adjetivo, porque claro, José Domingo Pérez es un tipo que no solamente se ha amparado en su trabajo como fiscal, sino siempre ha querido politizar y siempre ha querido victimizarse. En algunos momentos no se victimizaba, sino finalmente se convertía en un héroe, y yo siempre voy a insistir con la complicidad de algunos colegas, algunos medios de comunicación que nunca tuvieron una visión, digamos, objetiva del trabajo de José Domingo Pérez, sino simplemente lo defendían, como lo siguen defendiendo algunos, afortunadamente cada vez menos, por lo que representaba. Es decir, el fiscal que decide enfrentarse a Fuerza Popular, que es obviamente la bestia negra de muchas personas aquí en nuestro país. Y yo siempre insistiré, Fuerza Popular, y además aquí lo voy a decir más adelante, en todo lo que ha hecho este Congreso, es un partido que debería, digamos, como muchos de los 43 que van a candidatear, o desaparecer o reformarse completamente y poner a Keiko en un costado hace rato. Y obviamente cambiar los liderazgos. Pero bueno, no tienen esa capacidad porque el cacacenismo en el Perú es lo que manda. Es la regla, finalmente. Si aquí hemos tenido una persona que decía, ay, dependerá de Keiko y sus hijas si es que decide ser candidato o no. Es decir, la institucionalidad, el amor propio de las personas que están en el fujimorismo es nulo, inexistente. Pero no nos debemos porque el personaje esta semana ha sido José Domingo Pérez y su victimización. Ahora bien, es cuestionable, ¿no? Es opinable la decisión, o digamos, la razón por la cual en este caso la Autoridad Nacional de Control ha decidido sancionar a José Domingo Pérez. A mí, sinceramente, se me ocurren 500 razones previas para haber sancionado a José Domingo Pérez con argumentos incontrastables, ¿no? Incuestionables, como por ejemplo haberle cedido la información a haber trabajado en pared con IDL Reporteros para el cerco que se le hizo a Alan García Pérez. Aquí lo hemos demostrado en Sin Medias Tintas, cómo se hizo todo ese tema, que además es una falta administrativa tremenda, haber finalmente compartido información y jugado en pared con un medio de comunicación para haber logrado primero un shock mediático fuerte y después haber utilizado esa información que José Domingo Pérez le había cedido a IDL porque él no la podía utilizar en su pedido de impedimento de salida del país porque estaba en portugués y porque la Fiscalía demoraba, habérsela cedido, haber hecho una traducción en medio periodístico IDL y después haberlo utilizado como una noticia criminal. Y eso ha quedado abiertamente probado en la línea de tiempo y con las declaraciones de Jaime Villanueva. Pero claro, para algunas cosas Jaime Villanueva dice la verdad y para otras ya no tanto. Entonces, haberlo sancionado por haber tomado una decisión que luego el Tribunal Constitucional se encargó de decir José Domingo Pérez se equivocó, nunca debió haber él mismo investigado a Arsenio Oré, ¿ok? Porque él justamente era, digamos, la parte perjudicada, si se quiere, dentro de esa investigación. Claro que cuando José Domingo Pérez dice, y además el fiscal Vela fue quien me... O sea, no te puedes amparar en que el fiscal Vela, tu Batman, ¿no?, el Batman del Robin José Domingo Pérez haya dicho, porque Rafael Vela, en todo caso, también debería haber sido sancionado por la misma razón que se le ha sancionado a José Domingo Pérez. Pero bueno, la pataleta finalmente de los defensores de José Domingo Pérez. Esto es un complot, es una conspiración, Fuerza Popular. Ayer hay una crónica muy buena de Fernando Vivas respecto de Fuerza Popular, que no estaban ni siquiera muy al tanto de la sanción a José Domingo Pérez. Y aquí yo lo he dicho más de una vez. Justamente en la línea de lo que he mencionado al inicio del programa, la incapacidad, la negligencia, la estupidez de Fuerza Popular le da bala justamente a esta victimización cuando ellos insistían en sacar a José Domingo Pérez, sin haber escuchado, por ejemplo, a Humberto Abanto, que lo ha dicho con una fina ironía, pero con todo el sentido común. Yo no quiero que me saquen a José Domingo Pérez del caso si José Domingo Pérez ha sido el mejor aliado de Fuerza Popular y de todos los acusados en el caso Cócteles. Pero es que José Domingo Pérez y su trabajo en Lavajato va mucho más allá de Fuerza Popular. El abuso a Briceño, el abuso a Pedro Pablo Kuczynski, que se junta justamente con el tema de la extinción de dominio. Lo que le han hecho a Pedro Pablo Kuczynski con la extinción de dominio es una prueba contundente de que José Domingo Pérez ha venido abusando
por su incapacidad, por su negligencia, por su odio, por su protagonismo y por todo el grupo de colegas que lo ha venido defendiendo en una posición acrítica. Pero bueno, la victimización de José Domingo Pérez. Lo que ustedes tienen que recordar para evaluar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela Barba, a la manera como se ha manejado el caso Lavajato, es que los mayores defensores, los que han fungido de abogados oficiosos de la empresa Odebrecht, han sido estos dos. Por favor, olvídese un rato de José Domingo, de Fuerza Popular y el caso Cócteles. Porque claro, yo entiendo que enciende pasiones. Odio a Fuerza Popular. Y es más, les voy a dar el ejemplo más concreto. La entrevista, porque ha estado en un roadshow José Domingo Pérez, obviamente, una nota que le hace de él la verdad. Pero en fin, ya no voy a... Lo mismo que le criticaba a Gustavo Gorriti al finado Enrique Sileri, desgraciadamente, lo mismo repite Gustavo Gorriti el día de hoy, ¿no? Gustavo Gorriti siempre le criticó a Sileri que en los últimos años de su vida, esa cercanía, ¿no? Esa, digamos, comprensión, amistad, postura crítica que tenía Sileri respecto de Alan García Pérez. Bueno, lo mismo, desgraciadamente, le ha pasado a Gustavo Gorriti respecto del tema Lavajato. Ha sido tal la cercanía que finalmente ya no ve más allá de lo que, ¿no?, su odio, sus, digamos, ¿no?, sus prejuicios lo pueden hacer, porque la columna que ha escrito en defensa a José Domingo Pérez no es el Gorriti que yo conocía hace 5 o 6 años, cuando justamente se empezó a derrumbar todo, cuando se volvió un activista judicial, un activista del Ministerio Público. Esa es la verdad de la belleza. Yo creí que esta foto era un meme. A ver. Si no ayudas, yo soy... Pero es que es verdad, José. Yo la vi en Twitter y yo creí que era un meme, que alguien justamente había puesto, ¿no?, el sticker, digamos, ¿no?, el tema ahí, que lo había llevado seguramente una... Bueno, en fin, es verdad entonces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que obviamente están nuevamente siguiendo un poco la línea de la República con este audio que hasta ahora no se escucha, ¿ok? En el cual se supone Fernández Gerí habría conspirado, ese es el término que se utiliza, con Cristian Salas, defensor de Fuerza Popular, para sacar a José Domingo Pérez. Uno podría decir que se lo hemos escuchado a Marta Moyano, se lo hemos escuchado a Juliana Loza, se lo hemos escuchado a Keiko Fujimori, 1000 veces pidiendo que salga José Domingo Pérez. Pero claro, uno diría, y con toda razón, que una cosa es decirlo públicamente, desde un mensaje político, y otra cosa es que haya un audio, una conversación entre Beteta y Fernández Gerí. Lo que es cierto es que si ese audio existe, que hasta ahora no se ha escuchado, o que se han sido, digamos, una comunicación por audios, no sabemos. Porque finalmente nadie, más allá de los que dicen haberlo conocido, lo han escuchado. Es decir, es un audio que no es público. Llama la atención que con tanto acceso al Ministerio Público en su momento para poner audios, pruebas, etcétera, esto no se haya podido obtener. ¿Ok? Pero en todo caso lo que se habría conversado ahí no estaba vinculado a los argumentos para esta suspensión. No tiene nada que ver. Ahí hablaban justamente de otros casos. Necesito que me consigas un testimonio, ¿para qué? Entonces, claro, según el audio que replica el diario La República y Hildebrand en sus 13, el tema por el cual se le buscaba sacar a José Domingo Pérez no ha sido por el cual se le ha sacado en esta ocasión. Que repito, es cuestionable, porque uno diría, oye, si en el Tribunal Constitucional le jalaron la oreja a Domingo Pérez y le dijeron, oye, has hecho mal en investigar al señor E, se cae el caso. Por lo tanto, a igual razón, igual derecho, se ha caído el caso de todos los acusados en el caso Cócteles. Pero uno diría, bueno, pero José Domingo Pérez interpretó, el Tribunal Constitucional le ha dicho, interpretaste mal, te equivocaste, y que eso devenga en una sanción, es cuestionable. Pero tampoco pues es un delito y es la prueba de que hay una conspiración, por favor. José Domingo Pérez ha fracasado y ha incumplido la disciplina 1000 veces del Ministerio Público. Él se siente más poderoso que el fiscal, él ha acusado a jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional de ser corruptos, vendidos a Fuerza Popular. Es decir, ¿hasta cuándo va a haber este cacacenismo de defender a José Domingo Pérez? En todo caso, insistirle a que cambie la línea por la que viene transcurriendo y que claramente le ha traído puras derrotas por su propia responsabilidad. Y decía en un momento, me perdí, que la mejor prueba de esto fue una entrevista, decía que habían hecho roadshows, hablé de la columna ¿cómo se llama?, de Gorriti, otras entrevistas que ha dado José Domingo Pérez, pero claro, quien era la más preparada para hacerle la entrevista era Rosa María Palacios.
Y Rosa María Palacios, entre risas nerviosas, obviamente lo saca al fresco y le dice, oye, te equivocaste en esto, te equivocaste en lo otro, hiciste mal con Briceño, esto y esto y esto y esto. La frase más manida de José Domingo Pérez. Si me permite, doctora, ahí te das cuenta que el hombre no sabe debatir, no sabe polemizar. Se ha acostumbrado, desgraciadamente, por culpa de colegas, a no tener una entrevista o una conversación en la cual le planteas argumentos y él defiende en un ida y venida. No, él necesita orar, necesita exponer, pontificar. Si me permite, doctora, y no le respondía a las preguntas de Rosa María Palacios. Si me permite, doctora, todo patero. Y desgraciadamente Rosa María Palacios lo deja de apretar cuando habla de Fuerza Popular y le tocan el tema de la resistencia. Es que es su debilidad, yo imagino que eso pasa mucho aquí en el Perú, ¿no? Cuando tocan el tema por el cual tú te sientes tocada, sientes que no te han, digamos, roto, y tienes razón, pero eso no debería ser, pues, óbice para dejar de apretarlo respecto de lo que tú sabes que ha hecho mal José Domingo Pérez. Entonces, claro, cuando le hablaron de la resistencia y de sacar o declarar ilegal al partido Fuerza Popular, porque no va contra la democracia, etcétera, y se agarran del caso de la resistencia, ahí Rosa María finalmente se derrite por José Domingo Pérez y lo deja de apretar. Por favor, José Domingo Pérez es más, se quiso fugar al Poder Judicial, se quiso escapar del caso Cocteles, se quiso escapar del caso Lavajato y como un conejo se quiso ir al Poder Judicial. Batman y Robin, teníamos uno más de José Domingo Pérez. Mire, y aquí está el punto, por favor. Alucinen la mentalidad del fiscal pobre. A mí me da, la verdad, me da un poco de pena. Miren lo que dijo y en base a eso alucinen qué puede pasar por su cabeza respecto de efectivamente creerse siempre una víctima aupado por algunos colegas que efectivamente sienten, como yo he dicho, que si el fujimorismo no existiese, el Perú sería Suiza. Como igualito, los de la derecha extrema, bruta, como quieran llamarla, o finalmente los congresistas que hoy gobiernan tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, cuando te dicen, no, si los caviares no existiesen en el Perú, esto también sería Suiza. Es decir, la estupidez de los dos lados. ¿Qué fue lo que dijo José Domingo Pérez? ¿Cuándo fue? El día, a él lo suspenden, se pasa toda la tarde de ese día brindando entrevistas. Porque si en verdad tenía el interés, de, oye, tengo que ordenar mi caso para dárselo al fiscal finalmente que nombren. Me quedo en la oficina, ordeno todo. Y es más, salgo en una entrevista esa misma tarde y digo, sigo aquí esperando a que el fiscal de la Nación nombre a mi reemplazo. Estoy aquí en la oficina para darle justamente todo, porque si he sido suspendido injustamente como yo creo, por lo menos quiero dejarle... No. Él se fue, brindó declaraciones, hizo su roadshow y al día siguiente seguramente llamó a algunos colegas, amigos, para que justamente le compren el show que quería ir a hacer afuera del Ministerio Público. No me dejan entrar. Viejo, pero si tú sabías que no te iban a dejar entrar al día siguiente. Pero es el show de José Domingo Pérez. ¿Qué dijo, además de ponerse su cartelito para salir en portada de Hildebrand? ¿Qué dijo José Domingo? A ver. No me permiten el ingreso a mi institución. Soy un fiscal que tiene más de 17 años de carrera, que ve los casos más importantes de hechos trascendentales para la nación, que tengo la protección porque lo ha otorgado organismos internacionales y le obliga al Estado. Sin embargo, me veo acá en la puerta que el señor Fernández Gerí, a través de este comunicado, impide mi acceso. Yo tengo que cumplir una labor y mi labor es hacer la entrega de cargo. ¿Por qué? Porque los expedientes, las carpetas que están en trámites tienen que ser debidamente entregadas a otro funcionario designado. Digamos, usted en este momento no puede ingresar aquí. No puedo ingresar y me voy a... No, es de un ego colosal, la verdad. Es de un ego colosal. Y obviamente no tiene, ni por asomo la inteligencia, la capacidad de aquel personaje político, que se le decía, según un informe de la Embajada de los Estados Unidos, un ego colosal. Ese es José Domingo Pérez. Y mientras, claro, el tema sigue pendiente. Rutas de Lima y Vinci Highways nos sigue metiendo arbitrajes por millones de dólares por culpa de Rafael Vela y José Domingo Pérez. Odebrecht, Novo Honor, nos va a llevar a arbitrajes en Ciadi y nos va a ganar 1.500 millones de dólares por culpa de Rafael Vela y de José Domingo Pérez.
Pero nadie dice ese tema. Solamente te quedas, ay, pobre, la víctima. ¿Por qué? Por el caso Cocteles, el caso Cocteles, el caso Cocteles. Y los temas de plata, de importancia, lo que en verdad les interesaba a Odebrecht, naranja jugando.